La comandante Victoria Reyes tenía 37 años cuando descubrió el secreto que la galaxia había estado ocultando durante 10 millones de años. Un secreto tan valioso que civilizaciones enteras lo habían buscado. Tan peligroso que aquellos que lo encontraron fueron silenciados. Y tan simple que, una vez revelado, cambiaría el significado de la existencia para siempre. La inmortalidad era posible, siempre lo había sido, pero tenía precio que ninguna civilización había estado dispuesta a pagar. Hasta ahora. Victoria comandaba la nave de exploración científica Prometeo, dedicada a estudiar ruinas de civilizaciones antiguas en los confines de la galaxia. Su equipo había pasado 5 años catalogando artefactos de especies que habían existido millones de años atrás. Era trabajo fascinante pero frustrante. Cada civilización que estudiaban había alcanzado cierto nivel de desarrollo y luego desaparecido. No destruidas por guerra, no eliminadas por desastre natural, simplemente desaparecidas, como si hubieran elegido dejar de existir. Hasta que encontraron la cripta. Era estructura masiva orbitando estrella muerta en sistema sin nombre, en registros humanos. El Prometeo había estado mapeando ruinas en sector, cuando sensores detectaron anomalía gravitacional, que no correspondía a ningún fenómeno natural. Cuando investigaron, encontraron objeto artificial de escala que desafiaba comprensión. La cripta medía aproximadamente 100 kilómetros de diámetro. Era perfectamente esférica, y sus superficies reflejaban luz de manera que parecía cambiar de color según ángulo de observación. «Nunca he visto nada como esto», Victoria murmuraba mientras observaba estructura desde ventana de observación de la nave. La escala, la precisión. Quien construyó esto tenía capacidades que superan con mucho cualquier cosa que hayamos visto. Construida de material que sus sensores apenas podían identificar. Análisis espectroscópico sugería que estaba compuesto de elementos que no existían en tabla periódica estándar. O más precisamente, elementos que existían pero solo bajo condiciones tan extremas que crearlos y mantenerlos estables requería tecnología que la humanidad no poseía y sellada con tecnología, que sugería que quien la construyó no quería que fuera abierta fácilmente. Había patrones electromagnéticos complejos, campos de fuerza que repelían materia ordinaria, y algo más que sus instrumentos detectaban, pero no podían clasificar: distorsión en espacio-tiempo. Mismo que hacía que aproximarse a superficie física fuera increíblemente difícil. Comandante, el Dr. Hassan Al-Rahman, arqueólogo xenológico principal, reportaba con excitación apenas contenida después de 3 días de análisis. Los símbolos en el exterior. He pasado 72 horas comparándolos con nuestra base de datos de ruinas, y he encontrado coincidencias. He visto variaciones de ellos en ruinas de 12 civilizaciones diferentes. Civilizaciones que no tenían contacto entre sí, según podemos determinar, que existieron millones de años separadas temporalmente. Diferentes tipos biológicos, diferentes niveles tecnológicos, pero todas usaron estos símbolos. Y después de verificación cruzada con lingüistas especializados en xenosemántica, estoy razonablemente seguro de que todos significan lo mismo. Advertencia. Victoria convocó reunión del equipo científico completo. 37 personas, cada una especialista en su campo, reunidas en sala de conferencias del Prometeo. Proyectó imágenes de los símbolos en pantalla principal. Hassan cree que estos son advertencias. Victoria comenzaba. Y tengo que admitir que no veo otra interpretación. Son demasiado prominentes, demasiado repetidos. Cubren aproximadamente 30% de superficie visible de estructura. Quien los puso allí quería que fueran imposibles de ignorar. ¿Pero advertencia de qué?, preguntaba Dr. Elías Kowalski, físico teórico. ¿Peligro físico? ¿Radiación? ¿Armas? ¿O algo más abstracto? Hassan proyectó su análisis. Según puedo determinar, concepto principal es algo como conocimiento peligroso o información venenosa. No es advertencia de peligro físico. Es advertencia de que el contenido de esta estructura es peligroso en sentido conceptual. Victoria observaba los símbolos desde la cubierta de observación. Eran complejos, matemáticos.
Utilizaban principios de geometría y teoría de números que serían comprensibles para cualquier civilización suficientemente avanzada para alcanzar viaje espacial. Era diseño brillante en su universalidad, y todos transmitían mensaje claro: no abrir. El conocimiento interior es veneno. ¿Veneno?, preguntaba la doctora Amara Okafor, xenobióloga del equipo, su tono escéptico. Eso es traducción extraña, metafórica. ¿Estás seguro de que no es simplemente advertencia de peligro biológico o químico? Tan seguro como puedo estar traduciendo lenguajes de especies que han estado extintas por millones de años. Hassan respondía, defensivo. Pero he verificado esto con 3 lingüistas independientes. Todos llegan a conclusión similar. El símbolo que interpreto como veneno aparece en contexto que sugiere contaminación conceptual más que física. Es como si estuvieran advirtiendo contra idea tóxica más que sustancia tóxica. Lo cual, Victoria reflexionaba en voz alta, haciendo camino alrededor de mesa de conferencias mientras pensaba. Lo hace lo más importante que hemos encontrado. Si 12 civilizaciones diferentes, separadas por millones de años y miles de años luz, todas consideraron esto lo suficientemente peligroso como para sellarlo, pero lo suficientemente importante como para preservarlo. Necesitamos saber qué es. Porque sea lo que sea, claramente tuvo impacto fundamental en desarrollo civilizacional. O, Amara contraargumentaba, ¿deberíamos respetar advertencias de aquellos que claramente sabían más que nosotros? Si 12 civilizaciones dijeron no abrir, tal vez deberíamos escuchar. El debate comenzó en serio entonces. Duró no solo esa reunión, sino siguiente 3 semanas. Victoria estableció protocolo de discusión estructurada. Cada miembro del equipo tuvo oportunidad de presentar argumentos. Se realizaron votaciones preliminares. Se consultaron expertos en tierra mediante comunicación de largo alcance, que tomaba días para cada intercambio. La mitad del equipo, liderada por Amara, argumentaba que las advertencias debían ser respetadas. Somos exploradores, no conquistadores. Amara decía durante una de muchas sesiones de debate. Nuestro trabajo es documentar y aprender. No violar precauciones establecidas por civilizaciones que claramente entendían riesgos que estamos apenas comenzando a comprender. La otra mitad, liderada por Hassan, argumentaba que el conocimiento, sin importar cuán peligroso, tenía valor intrínseco. El miedo al conocimiento es como civilizaciones se estancan. Hassan contraargumentaba. Si respetamos cada advertencia, cada barrera, nunca aprenderemos nada nuevo. Nunca avanzaremos. La historia de humanidad es historia de desafiar advertencias y descubrir que lo desconocido, aunque peligroso, vale la pena conocer. Victoria escuchaba todos los argumentos. Tomó notas extensas. Consultó con colegas en tierra, aunque comunicaciones de largo alcance significaban que cada intercambio tomaba semanas. Y finalmente, después de 3 semanas de deliberación, tomó decisión. Abrirían la cripta, pero con precauciones extremas, y solo después de estudiar cada símbolo, cada advertencia, cada pista sobre qué podría contener. No haremos esto imprudentemente, Victoria declaraba durante reunión final de decisión. Pasaremos tiempo que sea necesario entendiendo qué nos están advirtiendo. Desarrollaremos protocolos para minimizar cualquier riesgo que podamos anticipar. Y procederemos con máximo respeto por sabiduría de aquellos que construyeron esto. Pero sí, abriremos, porque soy comandante de nave de exploración. Y exploración significa, por definición, ir donde otros han advertido contra ir. Tomó 2 meses más abrir el sello. La tecnología que lo mantenía cerrado era increíblemente avanzada. Campos de fuerza que requerían frecuencias específicas para neutralizar. Cerraduras cuánticas que colapsaban si eran observadas incorrectamente. Rompecabezas matemáticos codificados en estructura misma de entrada que requerían solución de ecuaciones que la humanidad apenas entendía. Pero eventualmente, con combinación de ingeniería humana, comprensión de principios que los constructores habían usado, y honestamente considerable cantidad de prueba y error cuidadoso, lograron abrir entrada. El momento de apertura fue transmitido en vivo a toda la humanidad. Miles de millones observaron mientras ello finalmente cedía, revelando interior oscuro que no había sido perturbado por millones de años. El interior era vasto,
Kilómetros de corredores que se curvaban de formas que desafiaban geometría euclidiana. El equipo de Victoria procedió lentamente, documentando cada paso. Cada pared estaba cubierta de más símbolos, más advertencias, pero también instrucciones, como si constructores hubieran querido que cualquiera que llegara tan lejos entendiera exactamente qué estaban encontrando. Cámaras llenas de dispositivos cuya función no era inmediatamente obvia. Hassan y su equipo pasaron semanas catalogando. Algunos parecían ser registros de datos, otros aparatos científicos. Algunos eran incomprensibles incluso después de análisis extenso. Y en centro, después de 3 semanas de exploración cuidadosa, encontraron sala circular. Era aproximadamente 50 metros de diámetro. Paredes eran lisas pero cubiertas de inscripciones en 100 idiomas diferentes. Y en centro exacto de sala, solo objeto. Cilindro de aproximadamente 2 metros de altura, flotando sin soporte visible a metro del suelo, cubierto de más advertencias que brillaban con luz propia. Y grabado en las paredes de la sala, repitiendo una y otra vez en 100 idiomas diferentes de 100 civilizaciones extintas, mensaje que tomó equipo de Hassan 2 semanas completas, traducir completamente. Este es el secreto de la inmortalidad. Este es el precio de la eternidad. Quien lo use vivirá para siempre, y deseará no haberlo hecho. Hemos sellado esto no para negar conocimiento, sino para proteger de ambición. Algunos deseos, una vez cumplidos, se convierten en maldiciones. Este es el peor de ellos. Victoria leyó traducción completa 3 veces antes de permitirse procesarla completamente. Inmortalidad. El secreto que innumerables civilizaciones habían buscado, que filósofos habían debatido, que religiones habían prometido, que ciencia había perseguido, estaba aquí, real, tangible. Y según estas advertencias, era maldición peor que muerte. El equipo de Victoria pasó semanas siguientes estudiando el cilindro sin tocarlo. Establecieron perímetro de seguridad, instalaron sensores para monitorear cada tipo de radiación, campo de fuerza y distorsión de espacio-tiempo imaginable. Escanearon, analizaron, debatieron naturaleza de lo que habían encontrado. Y lentamente, pacientemente comprendieron lo que era. Era dispositivo, máquina diseñada para alterar conciencia a nivel fundamental. No simplemente extender vida, no curar enfermedad o revertir envejecimiento, sino modificar estructura misma de conciencia para hacer imposible que cesara, para crear bucle eterno de autopercepción que no podía terminar, para conferir inmortalidad verdadera, completa, absoluta, a nivel que trascendía física y biología. Es elegante de forma aterradora, Elías explicaba durante presentación técnica. Opera en nivel cuántico de conciencia, crea patrones de coherencia que se autorrefuerzan indefinidamente. Es como, imaginen que conciencia es llama. Normalmente, la llama eventualmente se apaga cuando combustible se agota. Este dispositivo hace que llama genere su propio combustible indefinidamente. Nunca puede apagarse. Nunca puede cesar, continúa, para siempre. ¿Por qué alguien sellaría esto?, preguntaba otro miembro del equipo durante reunión de análisis. Es el Santo Grial, lo que cada civilización busca eventualmente. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué advertir contra su uso con tanta vehemencia? La respuesta llegó cuando finalmente tradujeron los archivos completos dejados por los constructores. No eran simplemente advertencias, eran testimonios. Documentación detallada de lo que había sucedido cuando civilizaciones habían usado dispositivos similares. La cripta había sido construida por coalición de civilizaciones que habían descubierto el secreto de la inmortalidad independientemente, y que, después de vivirla durante milenios, habían llegado a conclusión unánime, aterradora, devastadora. La inmortalidad era maldición peor que la muerte. Los archivos detallaban experiencias con precisión casi clínica. Primera civilización que contribuyó al archivo eran los constructores eternos. Habían descubierto inmortalidad hace aproximadamente 500 millones de años. Habían usado el dispositivo en toda su población de aproximadamente 1.000 millones de individuos. Los primeros 1000 años fueron eufóricos. Exploración sin fin. Aprendizaje sin límite. Cada individuo podía dominar múltiples campos de conocimiento.
Podían ver evolución de su civilización a través de eras, pero después de 5000 años, patrones comenzaron a emerger. Anedonia. Incapacidad de experimentar alegría genuina. Todo se volvía familiar. Cada experiencia era variación de algo ya experimentado. Cada relación seguía patrones que ya habían vivido docenas de veces. Cada descubrimiento parecía menos significativo, porque sabían que habría infinitos descubrimientos después. Después de 10.000 años, muchos constructores eternos buscaban formas de morir. Pero el dispositivo había hecho su trabajo demasiado bien. Conciencia continuaba incluso si cuerpo era destruido. Persistía como patrón de información que no podía ser borrado. Algunos intentaron exilio en regiones remotas del espacio. Algunos intentaron sueño criogénico indefinido. Algunos intentaron sobrecarga sensorial esperando que rompiera el bucle de autopercepción. Nada funcionaba. Después de 100.000 años, la civilización de los constructores eternos era sombra de lo que había sido. No porque carecieran de recursos o tecnología, sino porque carecían de voluntad. Habían perdido capacidad de cuidar sobre cualquier cosa. Existían, funcionaban, pero no vivían en cualquier sentido significativo. Imaginen, uno de los archivos explicaba en lenguaje que tomó semanas traducir apropiadamente. Su tono desesperado incluso a través de millones de años y traducción xenolingüística. Vivir 1000 años. Ver todo lo que hay que ver en su mundo. Aprender todo lo que hay que aprender. Amar a todos los que pueden ser amados. Y entonces vivir otros 1000 años. Y ver las mismas cosas con variaciones menores. Y aprender las mismas lecciones reformuladas. Y amar personas que son fundamentalmente similares a aquellas que amaste antes. Y entonces vivir otros 1000 años. Y otros, sin posibilidad de descanso. Sin posibilidad de final. Sin posibilidad de liberar el peso acumulado de memoria y experiencia. Eventualmente, el archivo continuaba. Todo pierde significado, no en sentido nihilista, sino en sentido más fundamental. Significado requiere contraste, requiere novedad, requiere posibilidad de cambio genuino. Y cuando has vivido lo suficiente, cuando has experimentado suficientes variaciones de cada experiencia posible, contraste desaparece. Novedad se vuelve imposible. Cambio genuino es ilusión porque has visto todos los tipos de cambio antes. Alegría se vuelve imposible. Otro segmento explicaba, porque alegría requiere sorpresa, requiere descubrimiento de algo nuevo. Pero después de tiempo suficiente, no hay nada nuevo, solo reorganizaciones de patrones familiares. Y dolor se vuelve constante porque nunca puedes escapar de memorias acumuladas. Cada momento presente está aplastado bajo peso de millones de momentos pasados. Y deseas morir. Desesperadamente deseas morir. Pero no puedes, porque el dispositivo te ha hecho verdaderamente inmortal. Incluso si destruyes tu cuerpo, tu conciencia persiste, atrapada, eterna, sufriente. El archivo continuaba. Hemos visto civilizaciones enteras volverse locas con inmortalidad. Hemos visto individuos que han vivido millones de años suplicar por extinción que no pueden alcanzar. Hemos aprendido que la muerte no es enemigo, es liberación. Y removerla no es bendición, es tortura. Por eso sellamos este dispositivo, no para negar inmortalidad a futuras civilizaciones, sino para protegerlas de su propia ambición. Algunos conocimientos es mejor no tener, algunas capacidades es mejor no poseer, y la inmortalidad verdadera es una de ellas. Victoria leyó los archivos completos 3 veces antes de convocar reunión del equipo. Cuando todos estaban reunidos, compartió todo lo que habían aprendido. Y luego preguntó, ¿qué hacemos con esto? El debate que siguió fue uno de los más intensos que Victoria había presenciado. Hassan argumentaba por preservación. Es conocimiento. Sin importar cuán peligroso, tiene derecho a existir. Deberíamos llevarlo de vuelta a la humanidad. Dejar que ellos decidan. Amara argumentaba por destrucción. Si estas advertencias son verdaderas, si la inmortalidad realmente lleva a ese tipo de sufrimiento, entonces este dispositivo no es descubrimiento científico. Es arma. Y armas demasiado peligrosas para usar a veces deben ser destruidas. Elías argumentaba por estudio. No tenemos que usarlo. Pero podríamos aprender de él, comprender los principios.
Quizás hay forma de modificarlo, de obtener beneficios de longevidad extendida sin maldición de inmortalidad verdadera. Victoria escuchó todos los argumentos, y luego tomó decisión que definiría el resto de su vida. Lo destruimos, pero primero documentamos todo. Cada advertencia, cada archivo, cada principio de cómo funciona. Y llevamos esa documentación de vuelta a la humanidad, no como instrucciones de cómo construir dispositivo, sino como advertencia, como lección de lo que no debemos buscar. La destrucción del dispositivo tomó 3 días, no porque fuera difícil de destruir físicamente, sino porque Victoria quería asegurarse de que fuera completa, que ningún fragmento quedara que pudiera ser usado para reconstruirlo. Cuando finalmente terminaron, el cilindro que había prometido inmortalidad era nada más que polvo disperso en el vacío del espacio. Victoria tenía 37 años cuando destruyó la inmortalidad. Vivió hasta los 92, y en esos 55 años, dedicó su vida a asegurar que la humanidad aprendiera la lección. Escribió, enseñó, habló en conferencias, y siempre, repetía mensaje. La inmortalidad no es regalo, es maldición, y deberíamos estar agradecidos por nuestra mortalidad, porque es lo que da significado a nuestras vidas. 50 años después del descubrimiento, cuando Victoria tenía 87 años y su salud comenzaba a fallar, joven científico llamado Dr. Marcus Joe vino a visitarla con pregunta inquietante. Comandante Reyes, Marcus comenzaba con respeto que Victoria no sentía que merecía. He estado estudiando los archivos que trajo de vuelta de la cripta, y hay algo que no entiendo. Los constructores dijeron que la inmortalidad llevaba a locura después de miles de años, pero también dijeron que habían visto individuos que vivieron millones de años. ¿Cómo es posible si la locura los alcanza tan temprano? Victoria pausó antes de responder. Era pregunta que ella misma había luchado con durante décadas. Porque, finalmente respondía, la locura no significa cesación de función. Significa pérdida de humanidad. Esos individuos que vivieron millones de años no eran sanos, no eran felices, eran otra cosa, conciencias que habían perdido todo lo que alguna vez las hizo personas. Funcionando, existiendo, pero no viviendo en cualquier sentido significativo. Marcus consideró esto. Entonces la advertencia no era que la inmortalidad te mataría, era que te convertiría en algo que desearía estar muerto. Exactamente, Victoria confirmaba. Y esa es diferencia crucial, porque si simplemente te matara, alguien podría argumentar que vale la pena el riesgo. Pero esto es peor. Es existencia eterna sin capacidad de alegría, sin capacidad de significado. Solo continuación sin fin. Después de que Marcus se fue, Victoria se sentó sola en su estudio, mirando hacia el cielo nocturno a través de ventana de su casa en Colonia Lunar. Tenía 87 años. Su cuerpo estaba fallando. Sabía que le quedaban tal vez 5 años más. Y se sentía bien con eso. Había vivido bien. Había hecho diferencia. Y ahora podría descansar. Ese pensamiento le traía paz que ninguna cantidad de años adicionales podría proporcionar. Victoria Reyes murió a los 92 años, rodeada de familia y amigos que amaba. Sus últimas palabras, susurradas a su nieto que sostenía su mano, fueron: la muerte no es tragedia, es conclusión, y toda buena historia necesita final. 100 años después del descubrimiento de la cripta, la humanidad había internalizado la lección, la búsqueda de inmortalidad, que había sido objetivo casi universal de civilizaciones a través de la historia, había sido recontextualizada. Ya no era visto como objetivo noble. Era visto como advertencia, como ejemplo de lo que no buscar. Pero la medicina avanzaba. La vida humana se extendía. A 200 años, a 500, a 1000. Y con cada extensión surgía pregunta: ¿cuándo se volvía longevidad en inmortalidad? ¿Cuándo cruzabas línea de vida larga y satisfactoria a existencia interminable y vacía? 500 años después del descubrimiento, primera generación de humanos que había vivido más de 1000 años, comenzó a reportar síntomas que Victoria había advertido sobre. No todos, pero suficientes para preocupar a comunidad médica.
Anhedonía profunda, incapacidad de experimentar alegría, sensación de que todo era repetición, que nada era nuevo, que existencia había perdido sabor. Es exactamente lo que los archivos predijeron, declaraba la doctora Sarah Blackwell durante conferencias sobre psicología de longevidad extrema. La conciencia mortal no estaba diseñada para operar por tiempo indefinido. Después de cierto punto, aproximadamente 1000 a 2000 años, según nuestros datos, comienza a degradarse, no físicamente. La tecnología médica puede mantener cuerpo funcionando indefinidamente, sino psicológicamente. El yo comienza a perder coherencia. Esto llevó a movimiento filosófico llamado finalistas. Abogaban por límites voluntarios en extensión de vida. Argumentaban que vida de 500 años, bien vivida, era superior a vida de 5000 años de existencia vacía. Y crucialmente, abogaban por derecho a morir con dignidad cuando elegías que tu historia estaba completa. Victoria Reyes nos enseñó, el manifiesto finalista declaraba, que valor de vida no se mide en duración sino en calidad, en riqueza de experiencia, en profundidad de conexión, en significado de contribución, y que intentar extender vida más allá de punto donde esas cosas son posibles no es preservación de vida, sino negación de muerte que da a vida su significado. 1000 años después del descubrimiento, la humanidad había alcanzado equilibrio extraño. Tecnología médica permitía vida casi indefinida si uno elegía, pero cultura había evolucionado para valorar final elegido. La mayoría de humanos vivían entre 500 y 1500 años, suficiente para explorar, para crear, para amar, pero no tanto que existencia se volviera carga, y había ceremonias, rituales, para aquellos que elegían su final. No eran funerales, eran celebraciones. Celebraciones de vida bien vivida, de historia completa, y de coraje para decir suficiente. 2000 años después, algo extraordinario sucedió. Arqueólogos humanos encontraron otra cripta, en sistema diferente, sellada con advertencias similares, pero esta contenía algo diferente del dispositivo de inmortalidad. Contenía mensaje de civilización que había usado el dispositivo, que había vivido con inmortalidad durante 10 millones de años, y que finalmente había encontrado forma de revertirlo. A quienes lean esto, el mensaje comenzaba. Hemos vivido 10 millones de años. Cada momento de esa existencia ha sido tortura que no pueden imaginar. Hemos visto universo evolucionar. Hemos presenciado nacimiento y muerte de 1000 civilizaciones. Y a través de todo, hemos existido, incapaces de morir. Incapaces de descansar. La inmortalidad que buscamos se convirtió en prisión de la que no podíamos escapar. Pero finalmente, el mensaje continuaba. Después de 10 millones de años de investigación desesperada, encontramos solución. Encontramos forma de revertir lo que el dispositivo hizo, de restaurar mortalidad, y elegimos todos nosotros usarla. Elegimos morir, y al hacerlo, experimentamos primera alegría real en millones de años. La alegría de saber que finalmente podríamos descansar. Si encuentran este mensaje, concluía, sepan esto. Buscamos inmortalidad creyendo que sería libertad. Fue esclavitud. Pensamos que nos haría dioses. Nos hizo prisioneros. Y solo recuperando nuestra mortalidad, recuperamos nuestra humanidad. La muerte no es enemigo. Es parte fundamental de lo que significa vivir. Sin ella no hay vida, solo existencia. Y existencia sin posibilidad de conclusión es infierno. El descubrimiento del segundo mensaje transformó el movimiento finalista de filosofía minoritaria a norma cultural dominante. La humanidad adoptó formalmente lo que llamaron el principio de conclusión, el reconocimiento de que toda vida debía tener final elegido, que longevidad era valiosa pero inmortalidad era maldición, y que derecho a morir era tan fundamental como derecho a vivir. 5000 años después del descubrimiento de Victoria, la humanidad había establecido lo que llamaban casas de conclusión, lugares donde aquellos que habían vivido lo suficiente, que sentían que sus historias estaban completas, podían elegir su final. No eran lugares de tristeza, eran lugares de celebración, de reflexión, de paz. Cada casa de conclusión tenía jardín.
Jardín especial donde cada árbol había sido plantado en honor de alguien que había elegido su conclusión allí. Y bajo cada árbol, placa con nombre y fechas, y cita elegida por persona que ahora descansaba. Sus últimas palabras al mundo. 10.000 años después, jardines de conclusión contenían millones de árboles, millones de vidas recordadas. Y más popular entre todas las citas era la de Victoria Reyes. La muerte no es tragedia, es conclusión, y toda buena historia necesita final. 20.000 años después del descubrimiento, la humanidad hizo contacto con civilización alienígena que también había descubierto cripta en su propia historia. Los Nostri, como se llamaban, habían tomado camino diferente. Habían usado el dispositivo de inmortalidad. Y ahora, 50.000 años después, estaban viviendo con consecuencias. El embajador Nostri que hizo primer contacto era ser que había vivido 46.000 años. Y era obvio, incluso para humanos que apenas lo conocían, que algo estaba fundamentalmente mal. Hablaba en monotonía sin emoción. Sus movimientos eran mecánicos. Y cuando humanos preguntaban sobre su civilización, sobre su cultura, respondía como si estuviera recitando hechos de memoria sin comprensión real de su significado. Somos, el embajador decía, civilización de inmortales. Vivimos para siempre. No envejecemos, no morimos. Hemos existido 50.000 años. Y existiremos 50.000 más. Y 50.000 después de eso. Para siempre. ¿Pero son felices?, preguntaba el diplomático humano que conducía reunión. El embajador pausó por largo momento antes de responder. No recuerdo qué significa felicidad. Una vez supe, hace tiempo. Pero después de 1.000 años, alegría se volvió rutina. Después de 10.000, se volvió imposible. Ahora simplemente existimos, funcionamos, continuamos. Pero vivir, no. No vivimos, solo no dejamos de existir. ¿Por qué no revierten el proceso? El humano preguntaba. Sabemos que es posible. Hemos encontrado registros de civilizaciones que lo hicieron. ¿Por qué? El embajador respondía. Requiere voluntad, requiere deseo de cambio. Y después de tanto tiempo no deseamos nada, ni siquiera muerte. Simplemente somos, atrapados en existencia que no termina, ni viviendo ni muriendo, solo siendo. El encuentro con los Nostri fue advertencia viviente que reforzó el compromiso de la humanidad con el principio de conclusión. Ver lo que inmortalidad había hecho a especie que la abrazó era más persuasivo que cualquier archivo antiguo o argumento filosófico. 50.000 años después del descubrimiento de Victoria, cuando su nombre era enseñado a cada niño humano como ejemplo de sabiduría y coraje, la humanidad estableció lo que llamaron el Pacto de Mortalidad. Era declaración formal. La humanidad nunca buscaría inmortalidad verdadera. Aceptarían longevidad extendida. Abrazarían medicina que permitía vida larga y saludable. Pero siempre, siempre, preservarían el derecho y capacidad de morir. Victoria Reyes, el texto del pacto declaraba, vio inmortalidad por lo que era, no regalo sino maldición, y tuvo coraje de destruirla, no porque temiera el conocimiento, sino porque comprendió que algunos poderes son demasiado peligrosos para poseer, que algunos deseos, una vez cumplidos, se convierten en pesadillas, y que la sabiduría a veces consiste en saber qué no buscar. 100.000 años después, la humanidad había evolucionado significativamente, pero el pacto de mortalidad permanecía. A través de innumerables cambios culturales, avances tecnológicos y transformaciones sociales, un principio permanecía constante. Todos los humanos eventualmente morían, por elección, pero morían. Y esa mortalidad, esa finitud, se había convertido en parte central de lo que significaba ser humano. 500.000 años después del descubrimiento, arqueólogos humanos encontraron la cripta original que Victoria había descubierto. Estaba exactamente donde lo había dejado, orbitando misma estrella muerta. Y dentro encontraron algo que Victoria había dejado. Un archivo final. Un mensaje para futuras generaciones. Si están leyendo esto,
El mensaje de Victoria decía, su voz preservada perfectamente en formato digital. Entonces han sobrevivido. La humanidad ha durado. Y han encontrado este lugar. Bien, porque necesitan saber por qué hice lo que hice. Cuando encontramos este dispositivo, Victoria continuaba, tuve tentación. Dios, ¿cuánta tentación tuve? Imaginen, vida eterna, tiempo infinito para aprender, explorar, crear. ¿Quién no desearía eso? Pero los archivos me mostraron verdad. Que inmortalidad no es vida extendida, es vida terminada de forma diferente, porque lo que hace que vida sea vida es su finitud. Es saber que tiempo es limitado, que cada momento importa porque no habrá infinitos momentos después. Destruí el dispositivo, Victoria explicaba, no solo para proteger humanidad de su uso, sino para preservar algo más importante, nuestro derecho a morir. Porque si inmortalidad fuera posible y accesible, presión social eventualmente forzaría a todos a usarla, y aquellos que eligieran mortalidad serían vistos como cobardes o tontos. Destruyéndolo, me aseguré de que esa elección nunca tuviera que ser hecha, que mortalidad permaneciera como realidad compartida en lugar de decisión individual. Si encuentran otra forma de inmortalidad, Victoria concluía, les pido que recuerden esta lección. La muerte da significado a vida. Final da propósito a historia. Y intentar eliminar muerte no es elevarse por encima de condición humana, sino perder lo que nos hace humanos. Vivan bien, vivan completamente, y cuando su tiempo llegue, dejen ir con gracia. Eso es sabiduría que he aprendido. Y espero que ustedes también la aprendan. 1.000.000 de años después del descubrimiento, cuando la humanidad había evolucionado en formas que Victoria apenas reconocería, el pacto de mortalidad aún permanecía. Se había convertido en algo más que política o filosofía. Se había convertido en verdad fundamental de existencia humana. Como gravedad, como tiempo, como conciencia misma. Humanos vivían, y eventualmente, elegían morir. Y esa elección era considerada tan sagrada como cualquier derecho. 2 millones de años después, la humanidad encontró a los Nostri nuevamente, o más precisamente, lo que quedaba de ellos. La civilización que había elegido inmortalidad había finalmente colapsado. No por guerra, no por desastre, sino por simple pérdida de voluntad de continuar. Después de 2 millones de años de existencia vacía, los Nostri simplemente habían dejado de funcionar. Sus cuerpos permanecían, inmortales, preservados perfectamente, pero sus mentes se habían apagado, como si finalmente hubieran encontrado muerte que su inmortalidad física no podía prevenir. Muerte de conciencia de pura exhaustación existencial. Fue recordatorio sombrío de que Victoria había estado correcta, que inmortalidad no era escape de muerte, solo pospuso muerte a forma más horrible. Forma donde cuerpo continuaba pero mente se rendía. 5 millones de años después del descubrimiento de Victoria, la humanidad recibió transmisión de parte desconocida de la galaxia. Era mensaje de civilización que acababa de descubrir cripta similar a la que Victoria encontró. Y estaban preguntando consejo. ¿Deberían abrir? ¿Deberían usar el dispositivo? La respuesta de la humanidad fue unánime. Enviaron todo. Los archivos de Victoria, los registros de los Nostri, las lecciones de 5 millones de años de vivir con principio de conclusión. Y mensaje simple. La inmortalidad parece regalo. Es maldición. Aprendan de nosotros. Aprendan de aquellos que vinieron antes. Y elijan sabiamente. 10 millones de años después del descubrimiento, cuando el nombre de Victoria Reyes había sido preservado más tiempo que la mayoría de civilizaciones existían, su legado era claro. No había salvado humanidad de peligro físico. Había salvado humanidad de deseo, del deseo de inmortalidad que habría destruido lo que significaba ser humano. Y al hacerlo,
había dado a su especie regalo más grande: derecho a vivir vida finita y significativa en lugar de existencia eterna y vacía. Cuando universo, eventualmente, envejeció, cuando estrellas comenzaron a apagarse y entropía reclamó todo, humanidad enfrentó su extinción final no con miedo, sino con aceptación. Habían vivido 10 millones de años. Habían experimentado, habían creado, habían amado, y ahora, como todo lo demás en universo, era su tiempo de concluir. Y la última transmisión humana, enviada al cosmos antes de que última estación se apagara, contenía cita familiar. La muerte no es tragedia, es conclusión. Y toda buena historia necesita final. Ese era el legado de Victoria Reyes, no rechazo de muerte, sino aceptación de ella. No búsqueda de inmortalidad, sino comprensión de que mortalidad era regalo, que finitud daba significado a infinito, y que el verdadero precio de inmortalidad no era lo que pagabas para obtenerla, era lo que perdías viviéndola para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.